Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En una de sus primeras actividades, a su regreso a Chile, luego de la gira por Europa, el presidente Gabriel Boric respondió a la UDI, que usted recordará que hace unos días congeló sus relaciones políticas con el gobierno, poniendo como condición para retomarlas que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, deje el gabinete. ¿Sí? Un partido de oposición condiciona conversaciones de toda índole, no solamente lo concerniente al ministerio de Giorgio Jackson, no, a cualquiera. Mire, por ejemplo, en esa línea, los parlamentarios de la UDI inmediatamente se bajaron de la mesa técnica que encabeza el Ministerio del Trabajo, que no tiene nada que ver con Giorgio Jackson. ¿Y en qué tema? En el tema que usted supone, ¿no? La reforma previsional. Es decir, la UDI, porque el gobierno no saca a Giorgio Jackson, no participa de la negociación de la reforma previsional. Suena curioso, de hecho ha sido materia de análisis los últimos 2 días porque es curioso entenderlo, pero es la postura legítima e independiente, autónomamente toma la UDI. Es una decisión que, mire usted, no ha sido apoyada ni siquiera por sus compañeros de coalición, es decir, Evópolis y Renovación Nacional no han seguido el mismo camino y forman parte todos de una coalición opositora, Chile Vamos. Bueno, el presidente Boric cuestionó duramente a la UDI por esta decisión, condicionar, insisto, la salida de Giorgio Jackson con participar de cualquier negociación. Bueno, el mandatario dijo que es una postura inaceptable y enfatizó en la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. De manera textual, el mandatario emplazó a la UDI, cuestionándola con una frase, insisto, textual. Voy a citar al presidente Boric. ¿Con qué cara no se sientan a conversar? Cierro comillas. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, don Eric Aedo, diputado por la región del Biobío. Eric, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muy buenas noches. Me gustaría, usted que está en el Congreso, que conversa, interactúa con los parlamentarios, ¿cómo lee usted esta decisión de la U? La leo mal, creo que es un error político importante. Creo que además de un error es una torpeza, porque en el fondo cuestionar, digamos, sentarse a una mesa a resolver un problema que hoy día queja a cientos de miles de chilenos, hombres y mujeres, hoy, en el presente, que tienen pensiones bastante de miseria, 130.000 pesos en muchos casos, y a muchos que nos vamos a pensionar en el futuro. Y decir que no me voy a sentar a buscar un acuerdo porque no sacan a un ministro, en este caso el ministro Jackson, de un ministerio distinto, me parece que es un error político. Y además hago énfasis en que es un error porque si la derecha pretende gobernar mañana o en el futuro, después ¿cómo va a pedir acuerdos? ¿Te fijas? Me parece que eso es un error. Y en ese sentido yo también hice un emplazamiento a Evelyn Matei, que es alcaldesa de Providencia, y que se ha planteado como una de las alternativas de la UDI, por ejemplo, a ser candidata presidencial, que llama al orden a su partido, porque si esta es la forma que van a ofrecer para gobernar, cuando se amurran, levantarse de una mesa de negociación en un tema que no importa a todos los chilenos, me parece que es una pésima señal. ¿Y cuál es la evaluación que hacen ustedes del ministro Jackson? Lo voy a decir de manera bastante diplomática. Yo creo que llega un momento en la vida en que uno, aún contando con el apoyo del entrenador del equipo, uno tiene que reflexionar si está en condiciones o no de jugar este partido. Yo creo que más allá de la decisión que obviamente corresponde al presidente de la República, al presidente Boric, respecto a quienes lo acompañan o no en el gabinete, yo creo que también el ministro Jackson debiese detenerse un minuto a reflexionar si a esta altura ayuda al gobierno o en realidad enreda al gobierno. ¿Y qué cree usted? Yo creo que hoy día enreda al gobierno. Yo esto lo conversé hace unos meses atrás cuando se discutió la primera acusación constitucional. Se lo dije al ministro. Yo creía en ese momento que era oportuno
bueno, no se le iba a acusar constitucionalmente, es decir, no iba a avanzar esa acusación y que él tenía que reflexionar si valía la pena o no seguir, porque el ministro Jackson tiene una capacidad increíble para levantar mucha animadversión política en algunos sectores políticos. ¿Usted compartió con él en la Cámara? No compartí con él en la Cámara. Yo llegué en marzo del año pasado, pero cuando converso con varios parlamentarios que sí estuvieron con él... Déjeme decírselo en términos coloquiales. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la falta? ¿Por qué Giorgio Jackson está con cierta frecuencia en el centro de la polémica? Voy a dar un ejemplo que se usa en el colegio. Todo el mundo reconoce que es un buen alumno, que es inteligente, pero es mal compañero de curso, para decirlo en simple. Y yo creo que eso le ha dificultado su relacionamiento, por ejemplo, con el mundo parlamentario. Él tiene bastantes problemas con quienes compartieron con él en el Parlamento antes. Yo lo conozco por lo menos desde marzo del año pasado, pero sí me consta que mucha gente que compartió con él en la Cámara de Diputados, la verdad es que tiene mucha distancia con la actitud soberbia del ministro. Por eso yo creo que de repente ni siquiera se trata a veces de problemas políticos, se trata de problemas relacionales, humanos, personales. Pero eso obviamente impacta en la relación del trabajo. Y usted que no es, bueno, puede decir que no está en el gobierno, pero tampoco la desea un partido de oposición franca, una cosa que... Nos gusta esta cosa de, como digo yo, entre... Bien deporte cristiano. Sí, pero hemos jugado nuestro rol en ese tema. Yo creo que le ha hecho bien a este gobierno y al país mantenernos en una posición que nos da libertad para apoyar aquello que consideramos correcto, como por ejemplo la reforma de pensiones, pero también decirle al gobierno con claridad las cosas que no estamos de acuerdo y hemos avanzado, por ejemplo, mucho en los temas de seguridad, que a este gobierno no le gustaban al principio. Ya, usted ya me habló cómo lo ven ustedes, cómo lo ve usted, que es jefe de bancada, pero este juicio o esta evaluación que se hace de la forma del comportamiento del ministro Jackson es compartida sotto voce por sus compañeros de coalición. Cuando usted habla, no me dé nombres porque no me los puede dar, pero cuando usted conversa así en la personal con otros diputados o diputadas del Frente Amplio o de gobierno, ¿cómo evalúan a Jackson? No sé si es tan fuerte del Frente Amplio, yo creo que no, pero a veces en el socialismo democrático y en algunas personas más puntuales sí te manifiestan que hay problemas de relacionamiento y que esos problemas de relacionamiento se terminan convirtiendo en un problema político. Y esto es lo que pasa semana a semana, es decir, tú arreglas una situación con el ministro Jackson, conversas con él, avanzas, pero a la semana siguiente surge otro problema. Entonces, en ese sentido es lo que yo digo que, más allá de la decisión que está en manos del presidente, si eso es incuestionable, a veces uno tiene que reflexionar si está ayudando a resolver los problemas o la verdad es que los está generando. Erika de dos. Hoy la democracia cristiana, fuera de todo pronóstico por los votos que tiene, y porque la tendencia de la historia va para otro lado, no estamos hablando del año 64. Así es. Más bien al revés. La democracia cristiana llega a encabezar la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo logra? ¿Qué significa eso? Ricardo Cifuentes, nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Que tú recordabas recién que fue director de este canal, bueno, además de subsecretario e intendente también en Coquimbo, digamos, La Serena. ¿Cómo lo logramos? Yo creo que manteniendo una convicción, manteniéndonos cohesionados, aunque somos 5 parlamentarios de la democracia cristiana, 5 diputados, y dejando de lado los intereses personales que son legítimos y tener la capacidad de trabajar en equipo. A mí me han preguntado, me dicen, bueno, usted era de los nombres que pudiese ser o Alberto Undurraga, pero la verdad es que un jefe de bancada no negocia bien si negocia para sí mismo. Yo eso lo tenía muy claro desde el principio. A mí lo que me interesaba es que en un año que es importante como este año, 50 años en el marco de lo que fue el quiebre de la democracia y además del acuerdo que habíamos firmado, fuese un demócrata cristiano el que encabezase durante este periodo la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque creo que es un periodo que se requieren acuerdos importantes. Hablábamos en el tema pensiones, pero están pendientes otros temas en seguridad pública, por ejemplo. Está pendiente los temas de un acuerdo para impulsar nuevamente la economía que ha estado estancada. Tenemos a la cesantía subiendo, poca inversión. Eso necesitamos relanzarlo. Y a mí me parece que un demócrata cristiano encabezando
la Cámara de Diputados puede generar, y en eso lo vamos a ayudar y acompañar a Ricardo, obviamente mucho más acuerdos. ¿Cómo va a ser la convivencia de un demócrata cristiano con una vicepresidenta comunista? Y se lo planteo justamente en el escenario o en el contexto de los 50 años. El Partido Demócrata Cristiano fue partícipe, apoyando el golpe de Estado del 73. El Partido Comunista, naturalmente, todo lo contrario, su adversario. Fue de los vencidos, de los derrotados, de los que tuvieron que sufrir las violaciones de los derechos humanos, el exilio, la persecución, el abuso, en fin. ¿Cómo se conviven estos 50 años con estas dos visiones tan encontradas de esta historia que hoy se conmemora? Permíteme hacer una reflexión que la voy a hacer rápido para no perder tiempo, pero quiero hacer esta reflexión porque estuvo muy presente en mí respecto de este proceso de negociación que tuvimos. Yo ocupo hoy día el mismo cargo, jefe de bancada, que ocupaba Pareto hace 50 años atrás. Y yo he tomado conciencia que hace 50 años, en otras circunstancias, se firmó, por ejemplo, o se hizo un acuerdo en la Cámara de Diputados en que se declaró ilegal el gobierno de Salvador Allende. Y eso generó consecuencias. Sí, claro. Y soy consciente de aquello. Por tanto, yo en lo personal, la reflexión que hice es, ¿qué rol voy a jugar yo como jefe de bancada de la democracia cristiana 50 años después de ese hecho? ¿Quiero salir a golpear un gobierno? ¿Quiero salir a detener los hechos que requerimos, por ejemplo, de mayor justicia social? ¿Quiero seguir friccionando la política? ¿Quiero seguir dividiendo a la propia democracia cristiana? ¿O lo que quiero es construir acuerdos con otros? Y he llegado a la conclusión que es mejor construir acuerdos, que es mejor reencontrarse con quienes tuvimos un quiebre, mirándonos a los ojos, diciéndonos las cosas con mucha claridad, porque en esta negociación nosotros desde el primer día mantuvimos que íbamos a... ¿Y hay espacio para esa reflexión? Íbamos a defender que nosotros nos tocaba, según ese acuerdo, dirigir hoy día a la Cámara de Diputados. Y lo hemos hecho con convicción, pero también con generosidad y entendiendo el punto de vista del otro. Te lo digo muy francamente. Yo provengo de una familia en que tíos míos fueron asesinados por la CNI, exiliados, mis abuelos golpeados. Por tanto, también me ponía en la posición de la gente del Partido Comunista y por eso valoro que Carmen Hertz esté en la testera. Porque conozco la historia de Carmen Hertz. Todos la conocemos. Todos la conocemos. Y por eso era tan importante entonces que este acuerdo uniese a 50 años del golpe en una mesa a un demócrata cristiano, a una representante del Partido Comunista y a una representante del Partido Socialista. Creo que este es un buen ejemplo, que siempre podemos defender la democracia, que podemos tener diferencias, pero podemos avanzar juntos. Sin duda es una tremenda señal, es de las señales que hace tiempo no veíamos en la política, que genera bastante aliento, creo yo, para estos 50 años, el que puedan conversar los quienes fueron adversarios, ¿y qué adversarios? Hace 50 años, pero tampoco nos podemos hacer los lesos de que hace un mes o menos el evento Patricio Fernández, lo que ocurrió con él, las cosas pintaban en contrario, pintaban en que iba a ser imposible dialogar, debatir, que había debates que se cancelaron desde algunos lugares, en que no se podía hablar siquiera de las causas, porque inmediatamente se era un negacionista, o se era, qué sé yo, alguien que avalaba las brutalidades que ocurrieron en dictadura en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo van a poder debatir ustedes y tener su punto de vista y que no se arme la grande? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes y por qué defendimos tanto que fuese uno de los nuestros, digamos, parlamentarios de la DC, en este caso Ricardo, que ocupase el puesto de la presidencia de la Cámara, es porque justamente creo que podemos ayudar a que no solo los extremos, sino que el mundo político se reencuentre. Nosotros creíamos que era muy complejo que si se sentaba hoy día el Partido Comunista a dirigir la Cámara, con lo que había pasado, por ejemplo, con Patricio Fernández, era difícil que se lograse una conversación o por lo menos dialogar de manera mucho más fluida durante este tiempo en la Cámara. Por eso creo que esto puede ser un aporte. Y lo otro es que yo estoy convencido de eso. Yo te he contado, fui jesuita un par de años de mi juventud. Yo creo que uno cuando tiene convicciones las tiene que decir con mucha claridad. Yo tal vez en eso soy un DC atípico. Hablo claro,
no insinúo cosas, no ando que me adivinen. Y cuando uno habla con claridad y pone sus puntos de vista claros y los defiende y da cuenta de ellos, porque no son antojadizos, yo creo que entonces uno va ganando respeto también en el adversario político. Y yo creo que esa es una tarea que la democracia cristiana espero que persevere. Por último, Eric Aedo, hablando claro, no de manera oblicua, este acuerdo, esta mesa conjunta, ¿puede ser el inicio del ingreso de la democracia cristiana al gobierno del presidente Boric? Yo soy, aunque a algunos les cuesta creerlo, yo una vez lo conversé con el presidente de la República, yo soy partidario que la democracia cristiana debió haber sido parte de este gobierno. Lo digo con esta claridad. Ahora, no es la decisión que ha tomado la democracia cristiana. Yo creo que se requieren acuerdos amplios y darle también más sustento político a este gobierno. Nosotros no estamos apostando porque este gobierno le vaya mal, ni se caiga, ni que termine como un pato cojo doble, digamos. Pero esta es una decisión que tiene que tomar el gobierno y obviamente que si hace esa invitación será la institucionalidad de la democracia cristiana, no el jefe de bancada de la ADC, la que tome esa decisión. Eric Aedo, jefe de bancada de la democracia cristiana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien. Chao. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. 269.000 y fracción de personas participaron en el método de participación ciudadana que las universidades católicas de Chile organizaron para trabajar o aportar al Consejo Constitucional, que está, usted sabe, aunque se nos olvida con tanta contingencia, deliberando, pensando, debatiendo y discutiendo una propuesta que nos van a hacer el 17 de diciembre, pasó el aviso, donde vamos a ir a votar si nos gusta o no la Constitución que se nos ofrezca. La participación ciudadana ha sido parte fundamental. Estas dos universidades han trabajado desde antes con procesos incluso anteriores, en la época del proceso de la convención, si se quiere, a través de Tenemos que Hablar de Chile, que era una plataforma donde integraba a miles de personas a lo largo y ancho de Chile, de distintas procedencias, intereses, edades, en fin, culturas, etnias y todo lo que fuere, pero siempre con la idea de recoger qué está pasando en la capilaridad de Chile. Y eso es parte del informe que se ha entregado. Esto es un trabajo que particularmente se hizo entre el 7 de junio y el 7 de julio. Participaron 269.000 personas y nos acompañan representantes de las dos universidades que nos explicarán de qué se trata este informe, cuál es el aporte que harán y cómo pueden ayudar a una mejor deliberación constitucional. Está con nosotros Ignacio Razo, el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana de la Universidad Católica. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Y Claudia Heise, que es responsable de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile. Claudia, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Participación ciudadana suena como un bonito desafío, como una bonita declaración de intenciones, pero ¿cuánto pesa la verdad? ¿Cuánto va a ser considerada la opinión? Y cuéntenos cómo participaron estas personas. Bueno, participaron a través de 4 mecanismos. Lo interesante de esta experiencia de participación ciudadana es que diversificó en el fondo las formas de escuchar a la ciudadanía en 4 mecanismos distintos que apuntaron a públicos distintos, se habló de cosas, algunos resultados son bastante coincidentes entre sí, otros son un poco distintos, en unos participaron personas mayores, en otros participaron personas más jóvenes, y cuánto van a pesar en el debate constitucional, en realidad hoy día está en manos del Consejo. Pero también está en manos de la ciudadanía, porque lo interesante de los procesos de participación ciudadana como este es que no solo recogen la opinión ciudadana, sino que también le cuentan a la misma gente que participó y al resto de la opinión pública qué es lo que pasó ahí. Entonces, si hubiera una opinión muy contundente que diera como resultado estos 4 mecanismos y el Consejo estuviera tomando decisiones diametralmente opuestas a esas, se provocaría una disonancia
que generaría un ruido en el sistema político. Entonces hay que entender los mecanismos de participación. Hay gente que dice, pero no son vinculantes. No son vinculantes, pero son incidentes. ¿Cuáles son esos 4 mecanismos, Ignacio, de participación? Bueno, uno muy importante que viene del proceso previo es las iniciativas populares de norma. Es que la gente votó. Exactamente. Salieron 31 iniciativas populares de norma que lograron las 10.000 adhesiones. Lo otro fue las audiencias, que fue lo que precisamente lideró Claudia. Tuvimos cerca de 1.100 audiencias en todo el país. Eso fue una novedad bien interesante porque se permitió a personas de todo el país en las universidades regionales ir a las audiencias. Se grabaron esas audiencias, ahí te podemos contar después cómo se procesa esa información, pero eso fue, yo diría que fueron audiencias más populares en ese sentido. Entonces las audiencias, después hicimos diálogos similares a los ELAs de Bachelet, en 2 modalidades, unos diálogos autoconvocados que eran muy similares a los de Bachelet, pero en esta oportunidad el registro era inmediatamente a través del computador. Pero también hicimos una novedad bien interesante que fue el diálogo convocado, que es una muestra representativa de la realidad sociodemográfica de todas las regiones del país. Es un grupo chico, unas 1.000 personas, 990 personas, pero es representativo de toda la realidad del país. Y finalmente hicimos una consulta pública, que es una especie de encuesta por internet, que ahí participaron cerca de 28.000 personas. Entonces esos son los canales. Son 4, pero en verdad fueron 5. Claudia, tú dices que puede generarse una disonancia entre el aporte que la ciudadanía a través de estos canales hace al Consejo y si el Consejo le da la espalda, mira para otro lado, pero para que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta que hay disonancia, tenemos que saber cuáles son las peticiones, inquietudes de esa ciudadanía que ustedes recogieron como un embudo. ¿Dónde se pueden ver para poder, entre comillas, cobrarle al Consejo? Oiga, hágase cargo de lo que la ciudadanía está queriendo que ustedes representen. ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, estamos poniendo las distintas etapas de los informes que vamos entregando en el sitio web de la Secretaría de Participación Ciudadana, que es secretariadeparticipación.cl. Ahí está desde lo primero que entregó la Secretaría, que fue una recopilación de los procesos anteriores, que se lo entregó ya a la comisión experta, antes de que empezara antes de la elección del Consejo. Se entregó a la comisión experta una recopilación de los procesos anteriores y ahora está disponible el primer informe que entregaron los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica el viernes pasado al Consejo Constitucional, que es la primera lectura, digamos, de los datos, y estamos elaborando informes con más detalle, con más precisión. Todo eso va a estar disponible, incluso una plataforma web con un buscador donde la gente va a poder decir... ¿Hay una suerte de decálogo? ¿Estas son las 10 cosas que más le importan a la gente? ¿O eso es simplificar al demasiado? Es un poquito simplificar, porque en verdad estos 4 mecanismos o 5 no son sumables, porque tienen distintas formas. Entonces, por ejemplo, estos diálogos convocados, que son pocas personas, son 1.000 personas, pero tiene la riqueza de que es representativo de todo el país. En los diálogos autoconvocados tuvimos mucha gente joven, ahí trabajamos fuertemente con las universidades y los institutos profesionales. Entonces eso tiene un sesgo, entre comillas, hacia gente joven. La IPN y las audiencias que lideró Claudia, llegó gente más mayor, gente probablemente más formada, porque estructurar una iniciativa popular de norma hay que meterse en un lenguaje más jurídico. Entonces yo te diría que no hay una mirada única de las conclusiones. Ahora, sí salieron algunas cosas en común. Yo diría, por ejemplo, el tema del medio ambiente es un tema que es bastante importante para toda la ciudadanía. ¿En sentido por la preocupación del medio ambiente yo diría que es un tema bastante importante. Por el lado político yo diría que también ahí hay algunas dudas como de detalles. ¿Es conveniente un periodo presidencial de 4 años o podría ser otro periodo presidencial? El tema de la reelección o no reelección del presidente, eso también salió a la palestra. Hay dudas también, yo diría, dudas en el margen, porque por lo menos la consulta ciudadana, que es lo que yo estaba analizando, en verdad el nivel de adhesión a todas las normas es altísimo, es muy, muy fuerte, pero hay algunas que en vez de ser 80 podría ser 50 o 60. Entonces en eso está el tema de los partidos políticos, ese mínimo de adhesión que tienen que tener los partidos políticos y algunos requisitos para postular a cargo. Entonces hay algunas cosas en común que se pueden levantar, yo diría en el margen, más que una cosa que frontalmente la gente diga por ningún motivo esto. ¿Otras cosas rescatarías tú, Claudia, que te quedan en la memoria como
lo que más se repitió, más eco tuvo? Bueno, hoy día estuvimos en la Comisión de Sistema Político presentando los resultados de los 4 mecanismos, de los 5 mecanismos. Y la verdad es que participación ciudadana es un tema de los que ve esa comisión que fue muy, muy repetido. Ahora uno podría Para que decir, quede en la Constitución. Hay un capítulo, hay un capítulo, porque en general la participación ciudadana se dio, y nosotros tratamos de intencionarlo así, en torno al anteproyecto. O sea, nosotros le decíamos a la gente, usted trate, y sobre todo el equipo de formación ciudadana, usted trate de ir a su audiencia o de enfocar la participación ciudadana, no a expresar sus inquietudes generales, sino a referirse al anteproyecto. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué quiere cambiar del anteproyecto? Y efectivamente hubo mucho respaldo a la idea, por ejemplo, de la iniciativa popular de norma. Hay algunos comentarios que proponen la revocatoria de mandato, que no está en el anteproyecto. Es decir, hay bastante como demanda de mecanismos de democracia directa, y también hay bastantes temas más generales, diría yo, sobre la participación ciudadana, sobre el rol de la sociedad civil. ¿Y cómo los recibieron, se enteran ustedes, como los consejeros? Porque los grupos, una vez que se conforman, a veces se empiezan a encapsular, a hermetizar. No sé si se puede usar la palabra. Yo diría que nos recibieron bastante bien. Nosotros fuimos al Pleno, hemos ido al Pleno 2 veces. El viernes pasado estuvimos en el Pleno, nos aplaudieron, no sé si eso sea una señal. Claro, fue el protocolo, ¿no? Pero yo sentí que había un entusiasmo de verdad. Yo sentí que había un entusiasmo de verdad, y el hecho de que ahora que ya van a empezar a deliberar, está todo este tema de las indicaciones, hoy día nos destinaron 2 horas, mañana van a ser 4 horas, el miércoles otras 2 horas, para escuchar en detalle los contenidos de esta participación ciudadana en cada una de las 4 comisiones. Un punto, ¿operaron como enmiendas? Porque, recordemos, para hacer un poquito de historia reciente, este es un anteproyecto que presentaron los 24 expertos, y el Consejo electo democráticamente tiene que sobre ese anteproyecto hacer cambios a través de enmiendas, o lo que se llama en técnica legislativa normal o habitual, las indicaciones. ¿Cómo operan estos como indicaciones también? Sí, la iniciativa popular de norma opera como indicaciones, o sea, como si fuera una propuesta de enmienda al texto, y de hecho el Consejo recibió a los autores de las iniciativas que juntaron las 10.000 firmas. Y eso lo entregamos antes, porque eso se cerró antes. Pero esto efectivamente no son enmiendas, o sea, lo de las audiencias, lo de los diálogos o lo de la consulta no son enmiendas, pero le dan una posición, lo que decía Claudia, qué es lo que está pensando la ciudadanía, ¿te fijas? Entonces, si hay una especial preocupación sobre el medio ambiente, si hay una aceptación sobre el tema del derecho al agua, entonces las personas, si es que quieren cambiarlo, los consejeros o consejeras van a tener que pensarlo 2 veces. ¿Y ustedes tienen establecido algún mecanismo para, al final, entregarnos su evaluación? O sea, que yo los invite aquí en diciembre, o decirme, ¿saben qué, Matías? No nos pescaron nada. ¿Saben qué? Hicieron la parada. ¿Saben qué? En realidad fueron súper receptivos y logramos mover la aguja en tal cosa. ¿Tienen algún mecanismo para evaluar y que no quede esta idea como que de la buena onda, del diálogo, de muchas gracias por haber participado? Bueno, la academia en el pasado ha tratado de hacer eso, ha tratado de ver la influencia de la participación ciudadana. Es bien complejo. Yo creo que tampoco hay que entender la participación ciudadana de una manera ingenua. Si una persona tiene una convicción y ha sido electa con una agenda política, es muy difícil que, porque la participación ciudadana arroja cifras contundentes en el sentido contrario, haga algo contrario a lo que representa políticamente, que es la razón por la que fue electa. Por eso yo creo que la participación hay que entenderla como complemento de la representación política, y yo creo que la aspiración es a que esto insume, digamos, sea parte de lo que se esgrima como argumento en el debate público. Ahora, sería bueno que ustedes también dijeran, miren, de 1,7 el Consejo en cuanto a receptividad se sacó un 2 o se sacó un 7, claro, aunque no hizo cambios, pero nos escuchó. O sea, yo creo que hay un tema de actitud, y una de las cosas que se criticaron en la convención es que precisamente con las IPN la recepción fue pobre en términos de tiempo. En esta oportunidad... Iniciativa Popular de Norma. Exacto, perdón. Sí, la Iniciativa Popular de Norma, la recepción en términos de tiempo ya fue escasa. En esta oportunidad se recibieron a estas 31 personas que patrocinaron las IPN, y ahí hemos conversado con la Secretaría de llevar un registro, eso depende de la Secretaría del Consejo Constitucional, no de nosotros, pero ellos se les solicitó llevar un registro de cuánto incide respecto a las iniciativas populares de norma. Ahora, en los otros ámbitos más blandos, si los diálogos dijeron tengo una preocupación especial por los animales,
cómo eso incide en un cambio de la redacción o en fortalecer o no fortalecer una enmienda, eso es más difícil de hacer una trazabilidad, efectivamente. Los 24 expertos terminaron su trabajo, pero no se fueron para la casa. Tienen un papel que cumplir ahora, que es participar con voz, no con voto, y eventualmente una comisión mixta si es que no se alcanzan los quórum a votar. Es decir, están expectantes y puede que salten de la banca a la cancha, eventualmente. Ustedes entregan este informe, ¿tienen algún rol de observación? ¿Les han dado algún rol particular de poder fiscalizar que estén sus normas, por así decirlo, sus aportes, siendo parte del diálogo? ¿Con los miembros del Consejo Constitucional? En el Consejo, o ustedes de la comisión experta. presentan y se vuelven a sus universidades a seguir haciendo sus clases y sus academias, o van a estar presentes hasta el final. Nosotros tenemos, perdón Claudia, Sí, por favor. nosotros tenemos un compromiso con las personas. El reglamento de participación puso una palabra que es devolución, y lo discutimos porque en el equipo de participación ciudadana hay varios abogados y abogadas. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Y está esa palabra devolución. Entonces, nosotros, si bien queremos volver a nuestro trabajo habitual, hay un compromiso muy fuerte con la ciudadanía de devolver esto. De hecho, ya es público el documento, se le envió a todos los parlamentarios del país, se le envió a todas las autoridades del país, pero queremos devolvérselo a todas las personas que tenemos sus correos electrónicos y queremos también llegar a las regiones devolviendo este material. O sea, nosotros no tenemos ningún vínculo formal, legal, con el Consejo Constitucional, no podemos exigir, pero vamos a estar siempre pendientes de esta evolución ¿De qué en la forma, ciudadanía. Claudia, crees tú que tienen que estar de aquí a diciembre ustedes? Bueno, nosotros, como dice Ignacio, tenemos una vinculación con las organizaciones sociales y con las personas que participaron, a quienes perseguimos con insistencia. Entonces no podemos ahora lavarnos las manos y decir, ya, bueno, la participación se acabó. O sea, nosotros mantenemos un vínculo desde audiencias públicas, por ejemplo, con las universidades, principalmente con las oficinas de vinculación con el medio de 40 universidades de todo el país, que pusieron a disposición sus equipos, sus salas, su gente, sus horas extras, es decir, hicieron un esfuerzo sustantivo por generar esta red enorme de escucha ciudadana. Y en ese sentido yo creo que hay un seguimiento que tiene que ver con esa vinculación y con ver hasta qué punto el Consejo toma estos insumos en el debate. Nosotros hoy día, desde audiencias públicas, estamos en la etapa de la sistematización cualitativa, es decir, ya hicimos la primera etapa de recopilar como los datos, los principales temas, pero ahora le hemos pedido a 30 expertas y expertos que en un plazo de 10 días elaboren un informe más analítico, más subjetivo, digamos. ¿Cuáles son las principales posiciones que usted identifica en las audiencias públicas? ¿Cuáles son las posturas distintas? Porque también hay que entender que no existe la voz del pueblo, hay voces disonantes, hay personas que... Exacto. Y ¿cómo cree que esto incide en el debate constitucional? Y eso yo creo que va a ser de mucha ayuda para los ¿Dónde pueden consejeros. revisar, por último, las personas que les interese Secretaría de Participación.cl. Ahí pueden revisar Ahí está el todo, informe que entregaron. y lo que decía Claudia, destácalo porque hay un sistema de búsqueda de cada una de las audiencias. Hay una plataforma bien ¿Ahí mismo, notable. ¿En la misma página? No la hemos colgado todavía, pero en estos días se va a poner la versión final porque le estamos haciendo algunos ajustes. Pero esa es una plataforma que diseñó Ann Holster, que ha trabajado en hartos temas claro, que tienen que ver con elecciones, etc. Data. Y ellos generaron un repositorio de las audiencias donde la gente se puede buscar, puede ver su audiencia, aparece el video, debajo del video aparece el texto y puede buscar por palabras. Puede decir, a ver, yo quiero ver toda la gente que habló sobre sistema político o que habló sobre agua. Pone agua y le dice las audiencias 1, 23, 48, 143. Y te lleva a la sección donde la persona habló sobre el derecho al agua. Esto, yo mientras usted hablaba, yo imaginaba los historiadores del mañana van a hacerse un picnic con esto, porque van a poder revisar al detalle. Yo me imagino en 50 años más cómo fue cómo se fue cocinando, en el buen sentido de la palabra, una nueva constitución, y van a estar todos estos trabajos así, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y eso va a ser muy interesante. Ignacio Irarrázaval, de la Universidad Católica, Claudia Hayes, de la Universidad de Chile, ambos que representan esta iniciativa que hace rato viene trabajando junto en participación ciudadana y en recoger la atención y los intereses de las personas. Les agradecemos mucho por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ti. Que Muchas estén muy gracias. bien. Muy bien. Hacemos una pausa, ¿les parece? Ya volvemos, espérenos.